Buenas noches compañeros, profesor. El día de hoy quiero hablarles acerca de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Si son lo mismo o tienen alguna diferencia y dar algunos ejemplos. Asimismo hablaremos en un segundo momento acerca de una reflexión de cómo las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado mi vida familiar, social, educativa, laboral y emocional debido a la llegada de las tecnologías de la información a nuestra sociedad. Bien, entrando en materia, podemos decir que estamos en una era de cambio donde se afectan diversos sectores sociales, económicos, culturales, educativos. Dentro de esta sociedad de la información se puede hablar de una evolución constante, de un proceso de nuevos paradigmas que afectan la humanidad, nuevas formas de pensar, sentir y hacer. ¿Esto qué significa? Que estamos dentro de un proceso de globalización y de mundialización que nos ha llevado constantemente a que a su vez se genere procesos por el desarrollo veloz de la tecnología. Es decir, esto afecta directamente a la humanidad facilitando el manejo de la información. Ha generado una visión holística en el mundo este desarrollo de la tecnología, ¿sí? Lo que le permite a la sociedad de la información que se cree, se manipule, se distribuya la información a lo largo y ancho del mundo, asociada a actividades de carácter social, económico, cultural y en especial la parte educativa. Unos ejemplos claros son como las fábricas que generan empleo, como lo hemos visto en Apple, Microsoft, Facebook, Google, Huawei, con bases de datos muy robustas y bases de datos muy costosísimas. Entonces, esto en cuanto a la sociedad de la información, de igual manera vemos cómo esta sociedad de la información que se está manejando en una sociedad que gira en torno a ella misma, o nos podríamos imaginar quizás unas actividades sin tecnología, un cierre de brecha digital quizás, mm, que nos permite plantearnos que hemos pasado de una sociedad industrial a una post-industrial, a una sociedad de la información que ha evolucionado con este fenómeno de la globalización. Ahora bien, la apropiación del término de sociedad de la información data de 1973, hablando históricamente, con Daniel Bell en su libro Advenimiento de la sociedad postindustrial, donde él planteaba que la sociedad estaba basada en la información de las ideologías y que que estaba basada en la información de las ideologías y que éstas sobrarían. Es decir, Daniel Bell planteaba que la sociedad estaba basada en la información y las ideologías sobrarían. Esa es la aclaración que quiero hacer. Y si vemos bien, desde 1973 se habla desde este punto de vista de lo que es la sociedad de la información. Eh, Asimismo, entonces ya en esta evolución, en esta línea de tiempo, en la década de los 90 se desarrolla las tecnologías de la información y el Internet es incluido en reuniones de macro o del fenómeno global como el G7, el G8, al igual que la OCDE de Estados Unidos como potencia, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, eh, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Las TICs en especial funcionan como una embajadora de buena voluntad en medio de este proceso de cierre de brecha digital. Es claro que las TICs fueron ese acelerante de la globalización de la economía. De igual manera, pues podemos hablar y decir que la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento son similares en algunos aspectos, pero no son lo mismo. Aquí hacemos un énfasis especial para aclarar que tanto la sociedad de la información como la sociedad del conocimiento no son lo mismo. La sociedad de la información es la base de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información es innovación tecnológica. La sociedad del conocimiento habla sobre la inclusión de una dimensión de transformaciones en el campo económico, político, cultural, social e institucional. Incluye dimensiones
con perspectiva pluralista y de desarrollo. La sociedad del conocimiento surge a finales de los años de 90 y cambia la base de la materia de la sociedad humana. Se centra en procesos en el uso de las TICs, en el cambio social. Estos procesos también son influenciados como el tema de la guerra, la política, la educación y la economía por la sociedad del conocimiento. Las transformaciones en el Internet y la ingeniería genética en su ADN. Estos aspectos aportan a la globalización, que es la manera de cómo comunicarse, ¿no? El Internet es multidireccional, tiene unas características específicas muy fuertes, produce interactividad ilimitada, es flexible, diverso. Estas transformaciones requieren de personas competentes y en especial en el tema de la educación. Entonces aquí vemos cómo la sociedad de la información, por un lado, es innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento es incluyente en una dimensión de perspectiva pluralista de desarrollo con transformaciones en campos de la economía, política, cultura, sociedad e institución. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña reflexión como las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado desde un ángulo de nuestra sociedad, mi parte familiar, social, educativa, laboral, emocional, debido a la llegada de estas tecnologías de la información. Con las tecnologías de la información se minimizan las brechas digitales entre los migrantes digitales y los nativos digitales. Desde el campo de la vida, de la parte de la vida familiar, puedo hablar desde el conocimiento de mi hija que tiene 10 años, mejor rendimiento académico en su colegio. Aprendí con ella a hacer los famosos TikTok. Mi sobrino desde la Universidad Santo Tomás, estudiante de Derecho, ha avanzado ampliamente con las tecnologías, con el uso del Internet. Y con mi mamá pues hacemos grupos o meets para comunicarnos y vernos en tiempo real. Desde la parte social puedo decir que los escenarios de discusión en prospectiva con el uso de las herramientas TIC en medio de esta pandemia son algo inciertos, y también hablamos de los cambios que ha traído el Internet, las TIC, pero también vemos que no hay inclusión, que hay muchos niños desfavorecidos. El tema de discapacidad también es otro tema que permite ser abordado con este tema de las TICs, y la evolución en la educación también es otro aspecto importante desde la parte social, ya que la educación se ha vuelto obsoleta, no ha avanzado como lo ha hecho todos los demás temas de los diferentes campos. Los niños de hoy en día acceden muy rápidamente a las redes sociales y al Internet, y las clases se han tornado aburridas e improductivas. Los profesores son necesarios y son facilitadores en los procesos de aprendizaje, pero creo que debemos exigir una educación de calidad. Asimismo, desde la parte educativa laboral, realizar múltiples tareas como la parte de la maestría, la especialización, pues eso me ha permitido avanzar mucho desde la parte educativa. En la parte laboral somos pioneros en el tema de la alfabetización en adultos, en el aprendizaje significativo, generando un pensamiento crítico sistémico poco memorístico, y tenemos alumnos invitados desde 14 países diferentes y también desde la península del Sinaí, que eso fue una innovación que hicimos con este tema de las tecnologías de la información, empleando la educación de manera remota, sincrónica y asincrónica, con el uso de las plataformas Blackboard y CEDOC 360. Desde la parte emocional sí no me voy a extender, no voy a ampliar, pero lo único que puedo decir es que en las relaciones que son distantes es muy fría la relación y se pueden terminar. Gracias. Compañeros, profesor, espero que este corto recorrido nos haya servido en estos cortos minutos. Muchas gracias.